Bien, buenos días para todas, buenos días para todos. Vamos a darle inicio a nuestro seminario Diálogos con la Antigüedad. Hoy en nuestra sesión en la que tendremos la compañía del profesor Alfonso Correa, la profesora Andrea Lozano y la profesora María Angélica Fierro. Primero, nos gustaría recordarles que el Instituto de Filosofía se encuentra en inscripciones para sus posgrados. Toda la información se encuentra en nuestra página web, así que invitadas e invitados a revisar la página y revisar nuestros posgrados. Lo segundo es recordarles que este es un evento especialmente orientado a estudiantes, de manera que esperamos su participación activa, sus preguntas por el chat de preguntas y respuestas. Por favor, esto es bien importante para que podamos tener ahí todas las preguntas. Y si alguien quisiese hacer una pregunta a viva voz, bienvenido, bienvenida, nos levanta la mano, le damos la palabra, le pedimos, eso sí, que sea concreto para que podamos tener bastante tiempo para discutir con nuestros ponentes. Vamos entonces a iniciar rápidamente para que el tiempo nos rinda bastante con nuestro primer invitado. Un gusto tener a Alfonso Correa Mota, doctor en filosofía de la Universidad París 10, profesor asociado del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia desde el año 2001. Durante su trayectoria ha ejercido diversos cargos administrativos, incluso como vicerrector académico en el 2011. Actualmente es el director del Grupo de Investigación en Filosofía Peiras. Su área de trabajo es la filosofía antigua, se especializa en las teorías éticas y políticas, tanto platónicas como aristotélicas. Hoy tendremos la charla del profesor El Primer Retoño de Teeteto. Profesor, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido y lo escuchamos. Muchas gracias, Paula. Voy a poner la presentación. ¿La pueden ver? Perfecto. ¿Sí? Bueno, pues lo primero es agradecerte por la invitación. No creo que sea muy buena idea escuchar cosas tan aburridas desde tan temprano, pero creo que son horarios paisas, entonces, entonces los asumimos con mucho gusto. Eh, la charla tiene que ver con el teteto, tiene que ver con el teteto y tiene que ver con una intuición que he tenido desde hace rato con respecto a una intuición general de lectura con respecto a todo el teteto, que no voy a desarrollar aquí por razones de tiempo y de capacidad. También, eh, lo primero que hay que constatar y que es importante para entender la intuición es que el teteto es un diálogo esencialmente ambiguo en muchos aspectos y ha sido muy problemático para muchos comentaristas por esa ambigüedad precisamente. Se trata, por un lado, de un diálogo que estilísticamente hay que situar en la producción tardía de Platón, pero por otro lado, y eso es lo extraño, es un diálogo que tiene un contenido, por llamarlo de alguna manera, socrático en muchos aspectos. En particular, se trata de un texto donde no hay un uso explícito de la teoría de las ideas. Claro, todos los comentaristas buscan encontrarlas en todas partes, siempre que se habla de Platón se quiere encontrar ideas, pero además de todo es un diálogo que tiene un carácter aporético muy claro, como los diálogos tempranos, los diálogos socráticos. Uh, Discúlpeme la retórica, hay aporético y aporético, ¿sí? Es decir, hay distintos tipos de ser aporético o problemático. Y yo tengo la impresión de que si este rasgo se define simple y llanamente por el hecho de que el diálogo no encuentra la solución definitiva al problema desde el comienzo, que se ha plantado desde el comienzo, creo que el teteto es aporético en ese sentido, sin lugar a dudas. Pero si lo que se pretende sostener es que es aporético en un sentido más fuerte y es la discusión y los distintos momentos de la discusión no llevan a nada tampoco, ni pueden ni integrarse, ni pretenden integrarse
dando elementos a una futura respuesta, como ocurre en buena parte de los diálogos socráticos, salvo tal vez en el Cármenes. Creo que el Teteto no es un diálogo aporético en ese sentido. No lo es en ese sentido fuerte, y tengo pues la impresión de que las tres definiciones que va a trabajar a la larga el Teteto son definiciones que contienen elementos que van a deber integrarse en una futura definición de ciencia, que es el problema que anima la discusión. Entonces, yo trataré de hacer evidente esa intuición que he tenido dictando clases, porque fue lo que me solicitó Paula, que diera más una clase que otra cosa, pero obviamente no la haré en todo el texto, sino solamente la haré con respecto a la primera parte del diálogo, que es lo que el mismo Sócrates llama el primer retoño de Teteto, el primer retoño de Teteto. Entonces, comencemos rápidamente presentando primer retoño, ese primer retoño. Como todos saben, se trata de una criatura tricéfala, por decirlo de alguna manera. Es una criatura que integra, por un lado, la definición propiamente propuesta por Teteto, según la cual la ciencia es sensación. Por otro lado, integra también una tesis muy famosa en la antigüedad, y aún la tesis protagoria del Homo Mensura, de acuerdo con la cual el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, de las que no son en cuanto no son. Más adelante esa tesis protagoria va a asimilarse o dar lugar va a tener una presentación resumida que es: todas las opiniones son verdaderas. Eso es un paso tanto problemático, pero no nos vamos a ocupar de eso acá. Y finalmente, la tercera cabecita de ese bebecito complicado y maravilloso es la doctrina heraclitizante, heraclitia o platónica, simple y llanamente, del movilismo universal, de acuerdo con la cual nada es sino que todo deviene. El texto se encarga de establecer muy claramente las relaciones entre esas tres proposiciones. Por un lado, tampoco lo voy a examinar acá, propone una asimilación de la definición de Teteto, de acuerdo con la cual la ciencia es sensación con el Homo Mensura, ¿sí? Eh, la propone con una serie de dispositivos argumentativos. Si quieren discutimos después, pero no me quiero detener en eso. En todo caso, al final de esa primera asimilación aparece un muy famoso ejemplo absolutamente discutido, y en el que se juegan, de acuerdo con muchos comentaristas, como la interpretación general de lo que está en juego ahí, que es el famoso ejemplo del vientecillo, ¿sí? El vientecillo que es frío para uno y caliente para el otro. Yo tengo la impresión de que ese ejemplo hay que leerlo como si hubiera que entender no solamente dos sujetos, uno y otro, sino dos vientecillos, ¿sí? Y es con base en esa idea de que uno tiene que suponer no solamente dos sujetos, sino dos objetos también, que se postula en el texto como características y de la ciencia y por tanto de la sensación, dado que se está haciendo una asimilación entre una y otra, la infalibilidad y la objetividad. El texto dice: la sensación, por tanto, es siempre de lo que es y no es falsa, porque es saber. Falta entonces fundar o tratar de entender por qué se puede hablar de objetividad e infalibilidad en este contexto, y para eso, muy hábilmente, lo que hace Sócrates es apelar a una supuesta doctrina secreta de Protágoras, que resulta ser la doctrina la doctrina del movilismo universal. Eh, esa doctrina está sirviendo de fundamento de la asimilación entre T y P, entre la tesis de Teteto y la tesis de Protágoras, simplemente porque muestra en qué sentido uno puede entender que hay no solamente dos sujetos, sino también dos vientecillos, uno frío y uno caliente. La doctrina heraclitizante o heraclitia, pues, constituye una condición necesaria de esa primera definición asimilada a la tesis protagoria del Homo Mensura.
eso es lo que sintetizo ahí con T igual P, entonces H, ¿sí? Todo ese paquete tan complejo que va a ser calificado precisamente del primer retoño de Teteto, es resumido en un modelo perceptual que Sócrates le atribuye a autores anónimos que califica de sutiles, eh, un modelo absolutamente loco, pero absolutamente interesante también, de acuerdo con el cual habría que distinguir dos tipos de movimiento, uno pasivo y uno activo, y la sensación misma se produciría por un choque repentino entre esos dos movimientos. De ese choque resultarían vástagos gemelos irrelativos, es decir, que el uno no puede existir sin el otro, uno daría lugar al sujeto, el otro daría lugar al objeto. No nos vamos a detener, esto es absolutamente interesante, pero lo que me interesa es que tengan una visión de ese primer retoño. Nos interesa más, en cambio, sí, cómo la valoración que se hace, la valoración médica, aquí estamos bajo la retórica de la partería, acuérdense ustedes, la valoración médica que se puede hacer del retoño. Primero, un aspecto formal muy interesante que siempre me ha llamado la atención, y es que a pesar de que se constituye ese retoñito también armado, cada una de las tesis en lo que sigue va a ser examinada por separado, ¿no? Cada una de las tesis va a recibir su propia revisión. Y ustedes me consideran que si se buscara abortar en totalidad ese retoño, sería el aborto más doloroso y poco económico posible. Dada la estructura que tiene el bebecito, en buena lógica, bastaría con refutar, por ejemplo, la tesis heraclitia y ya, zafa jirafa, lo votamos todo. No tiene mucho sentido, además, piensen ustedes que un par de tesis que han sido asimiladas, ¿sí? Y han sido asimiladas muy cuidadosamente, la tesis de Teteto y la tesis de Protágoras, vayan ahora a recibir tratamientos distintos. Esto es como refutar a para luego refutar a A. Creo pues que hay un énfasis muy claro en ese ejercicio poco económico, en la importancia que independientemente de cómo cuentan en la estructura tiene cada una de las tesis. Y yo tengo la impresión de que eso no es fortuito y que la idea es sacar elementos que puedan ser importantes para la respuesta que se está buscando allí. Aquí lo único que haré, porque no puedo hacerlo todo, no voy a coger cada una de las refutaciones por separado porque me tomaría todo el tiempo, voy a ocuparme solamente de lo siguiente, voy a ocuparme de los pasajes, de algunos pasajes, no de todos, donde se tematiza la infalibilidad de la percepción, ¿sí? Y voy a hacerme una pregunta muy general, la pregunta es si logra el Teteto realmente poner en cuestión esa infalibilidad. Al hacerme esa pregunta, obviamente ustedes ya ven para dónde quiero ir yo. El punto es que si la infalibilidad de la percepción no es puesta en cuestión en el Teteto, yo tengo la impresión de que el carácter general de toda esa sección sería precisamente como lo anunciaba en la introducción, la de una sección que no busca de ninguna manera refutar y tumbar completamente lo que está puesto ahí. No quiere decir que Platón quiera asumir la teoría de los sutiles, no quiere decir que está asumiendo al pie de la letra la teoría de Protágoras, no, eso no es lo que quiero decir, pero lo que sí quiero decir, al final veremos por qué podría ser importante. Lo que sí quiero decir es que hay elementos que son importantes para la respuesta, para responder la pregunta que se está tratando de responder. Uh, entonces, si no se logra poner en cuestión la infalibilidad, tengo la impresión de que lo que se sigue es precisamente eso. Esa sección no constituye en sentido propio un aborto, para volver con la imagen de la partería. Si por el contrario sí se logra poner en cuestión, o si se quiere poner en cuestión la infalibilidad, pues simplemente lo que se quiere es tumbar todo esto. Como ustedes entenderán, yo estoy tratando de mostrar que no se va a poner en cuestión la infalibilidad. Angélica hace caras raras, entiendo por qué, pero esa es la idea que tengo, y ese es el propósito que tengo aquí. Separé tres momentos distintos, no voy a gastarles todo el tiempo. Digamos que la parte más densa se encuentra, la tengo desarrollada con respecto al argumento final, pero pues voy a presentar muy rápidamente las otras dos. La primera es un pasaje
no muy discutido por la crítica, me sorprende un tanto, donde se abordan los errores perceptuales. En ese pasaje aparece por primera vez, hasta donde yo sé, ese famoso argumento que los británicos, los filósofos británicos al comienzo del siglo XX denominaron el argumento de la ilusión, de acuerdo con el cual los estados normales y los estados alterados de percepción son indistinguibles. Uno no sabe si está despierto o está dormido, etcétera, etcétera, etcétera. Como ustedes saben, normalmente ese argumento da lugar a una serie de conclusiones escépticas. Es lo que ocurre en sexto empírico, es lo que ocurre también en los académicos, es lo que ocurre en Descartes, es un argumento que va a alimentar toda la historia de la filosofía. Lo curioso es que en el teteto eso no ocurre. El argumento de los errores, el argumento de la ilusión a la hora de la verdad se va a utilizar simplemente para responder a una objeción. Una objeción que en principio pondría en cuestión todo el bebecito armado como lo tenía armado Sócrates, lo tenían armado Sócrates y Teteto, porque pues al poner en evidencia que que hay errores perceptuales, lo que se estaría poniendo en evidencia es que la sensación no es infalible, y si la sensación no es infalible, pues entonces la asimilación entre ciencia y sensación no funcionaría, ¿sí? El uso pues no es escéptico, y eso es muy, muy curioso. Muy, muy curioso. Tal vez la idea simple y llanamente, el texto no es muy claro en qué sentido constituiría una respuesta, pero yo tengo la impresión de que lo único que se busca mostrar es que, dado que no es posible distinguir netamente entre los estados normales y los estados alterados, es imposible determinar cuál estado es un error y cuál estado no es un error, ¿sí? Sócrates, después de sacar esta solución, va no obstante a formular él mismo una solución al problema de los errores perceptuales. Miren ustedes, Sócrates mismo defendiendo la infalibilidad de la percepción, eso es increíble, y la defiende apelando a una respuesta que está completamente inspirada en el modelo perceptual de los sutiles del que les acabo de hablar, ¿sí? Esa distinción entre los estados naturales y los estados normales y los estados alterados simplemente es representativa de un cambio de sujeto. Acuérdense ustedes de los dos movimientos. Dado que sujeto y objeto son relativos, también tiene que haber un cambio en el objeto mismo. Y por lo tanto, la sensación de cada uno, el tomar el vino que me sepa a mí amargo y al otro le sepa dulce, yo porque estoy enfermo, el otro porque está sano, simple y llanamente en cada uno de los casos la sensación será igualmente verdadera. No hay pues en este pasaje el menor esfuerzo para acabar con la infalibilidad. Es más, se postulan dos expedientes argumentativos independientes, creo yo, para defenderla. Pasemos rápidamente al siguiente pasaje, que es el argumento final del Protágoras, contra Protágoras. La refutación o el examen de la tesis de Protágoras es la que ocupa más espacio dentro del texto y tiene distintos momentos. Aquí en principio estamos tocando ya el final, este es el puro final cronológicamente, pero hay intérpretes que suponen, en particular intérpretes del siglo pasado, suponen que este es el argumento definitivo contra Protágoras, que de aquí Protágoras no sale vivo. Yo honestamente no lo creo y no creo que se esté buscando eso. De hecho, al final de la argumentación va a haber el reconocimiento de que no hay de que no hay una solución completa para lo que está planteando Protágoras. Los antecedentes de ese argumento están desde antes, desde el momento en que se empiezan a plantear objeciones, la objeción muy célebre que tiene un carácter ad hominem innegable, de acuerdo con la cual si todos son igualmente sabios, porque todas las opiniones son verdaderas, acuérdense ustedes, ¿por qué carajos va a enseñar Protágoras? Y sobre todo, ¿por qué carajos va a cobrar plata? Pues todo el mundo sabe lo mismo que él, ¿sí? A la respuesta a esa objeción en la defensa de Protágoras dentro del texto, una defensa que Sócrates toma la voz de Protágoras, consiste en establecer una figura novedosa y muy curiosa del sabio, una figura de acuerdo con el cual el sabio no es sabio porque sepa más, porque si no toda su tesis se caería, sino el sabio es aquel que es capaz, miren ustedes, de cambiar los pareceres de los otros y llevarlos de algo que es dañino a algo que es beneficioso o útil. Ya llegados al argumento, el argumento va a concentrarse en esa noción de lo útil,
que es la definición con la cual Protágoras ha defendido su nueva figura del sabio, y va a poner en evidencia que hablar de lo útil implica necesariamente una dimensión temporal a la cual no se tiene acceso mediante la sensación, ¿sí? Es decir, el futuro. Quien es capaz de determinar qué es lo mejor tiene que tener condiciones para saber qué es lo que va a pasar para que eso mejor ocurra, ¿sí? Y da una serie de ejemplos buenísimos, todos inspirados de las técnicas y de la producción y de las producciones, para mostrar cómo se requiere tener un cierto conocimiento del futuro. Pero en el caso del conocimiento del futuro, del acceso al futuro, no toda opinión vale lo mismo, eso es claro. Hay unos que van a poder prever correctamente y otros que no. El zapatero va a saber qué es lo que va a dar lugar a un zapato, el cocinero va a saber qué es lo que va a producir placer en los comensales, mientras que el que no es ni zapatero ni cocinero no podrá hacer eso tampoco. Por tanto, esa es la conclusión del argumento: no toda opinión es verdadera. Al pie de la letra del texto, lo que parecería mostrar es que se nos refutó a Protágoras, pero a la hora de la verdad, Sócrates mismo se encarga de mostrar que no, ¿sí? Tal vez, seguramente sí, la figura protagoria del sabio se cae, pues si la figura protagoria del sabio está basada en la noción de lo útil, y lo útil requiere de ese tipo de conocimiento, pues tal vez se caiga. Pero miren ustedes que en sentido propio la prospección no es de ninguna manera una opinión perceptual, o no puede resumirse en una opinión perceptual. Por lo tanto, a la hora de la verdad, el argumento no está tocando la tesis misma de Protágoras, si uno la lee correctamente. Y miren ustedes que eso es lo que nos va a reconocer más o menos Sócrates al puro final de la sección. Leo simple y llanamente, es la traducción de Boeri, un tanto modificada, eh, porque creo que hay un gazapo, de hecho. En lo que respecta a la experiencia presente de cada uno, a partir de la cual se generan las sensaciones y las opiniones que a ellas les corresponden, es más difícil refutar que son verdaderas. Miren ustedes, oigan, tal vez no estoy diciendo nada al decir esto, pues cuando ocurren son irrefutables. El término es un tanto distinto, pero puede ser un sinónimo. Y los que sostienen tales opiniones son evidentes, y que son saberes tal vez estarán, y los que sostienen que tales opiniones son evidentes, claras, Adela, y que son saberes tal vez están diciendo lo que es el caso. Al final de toda esa argumentación, Sócrates está reconociendo que en lo que tiene que ver con la sensación, ¿sí?, con lo que aquí está llamando en la traducción de Boeri la experiencia presente de cada uno, ¿sí?, es innegable que tenemos un caso en el cual la infalibilidad está en juego, ¿sí? Y que no ha sido capaz de refutarla. Tienen, además de ese elemento, el hecho de que él mismo se ha encargado de defender la infalibilidad. Vamos ahora sí al plato fuerte, de la presentación. Y es el argumento final, esta vez propiamente contra la tesis de Teteto. Es un argumento que, por cierto, tuve la oportunidad de discutir muchas veces y de manera muy enriquecedora con el extrañadísimo Jairo Escobar. Entonces, un recuerdito a esa persona tan querida. Ese argumento final consiste, en términos generales, en líneas muy generales, en poner en evidencia que la equiparación entre ciencia y sensación no puede ser el caso, porque mientras que porque la ciencia requiere de cierto tipo de elementos que la segunda, la sensación por sí misma, no puede aportar, ¿sí? ¿Qué es lo que la sensación no puede aportar? La sensación no puede aportar algo que Platón va a llamar en el texto takoina, los elementos comunes, los datos comunes, el ser, la semejanza, la igualdad, etcétera, simple y llanamente porque la sensación se limita simple y llanamente a proporcionar los datos propios: un olor, un color, un sabor, etcétera, 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 ¿sí? La sección definitiva, decisiva del argumento pone muy explícitamente, o parece poner muy explícitamente en cuestión, la infalibilidad perceptual, ¿sí? Y el argumento es más o menos el siguiente, está ejemplificando lo que acabamos de decir. Dado que la sensación no da acceso al ser, el ser es uno de esos comunes, ¿sí?, y que sin ser no hay verdad, ¿sí?, la sensación tampoco da acceso a la verdad, ¿sí? Está jugando pues con una implicación, la implicación de que si hay verdad, entonces tiene que haber ser, ¿sí? Y entonces
puesto que podemos asumir que la infalibilidad consiste en el acceso a la verdad, lo que se está poniendo en cuestión es la infalibilidad perceptual, ¿sí? Este es el tipo de pasajes, discúlpenme, en el que un alma aristotélica y modesta como la mía se crispa horriblemente, simplemente porque es que aquí lo que uno necesita es hacer distinciones. ¿Qué carajos quiere decir ser? ¿Qué carajos quiere decir verdad? Esa implicación, honestamente, es muy complicada de entender, así como así, ¿sí? Pues para almas sensibles, yo sé que muchos de ustedes tienen almas mucho más resistentes que la mía. Déjenme entonces tratar de explicar la implicación y tratar de hacer una propuesta para la implicación. Déjenme comenzar con una precisión antes que va a ser importante más adelante. Es muy claro que todo el teteto está funcionando con una lógica bivalente, ¿sí? Y por tanto, entonces es muy claro que la oposición verdad-falsedad está funcionando como una dicotomía excluyente. Eso creo que no hay discusión, ¿sí? Si es el caso, entonces uno puede asumir que aquello que sea calificado de no falso será asumido como verdadero y aquello que sea calificado como no verdadero supondrá que se trata de falso, ¿sí? Eh, miren ustedes que si esa es la lectura literal que se hace del texto, lo que nos estaría diciendo Platón cuando nos dice que la sensación no tiene acceso a la verdad, ¿sí? Es simplemente que la percepción es falsa. No solo que es infalible, sino que es falsa, ¿sí? Nos llevaría al Platón del Fedón por allá. Es decir, es una cosa absolutamente radical que yo honestamente no creo que Platón pueda aceptar, ¿sí? Bueno, esa consecuencia nefasta, que realmente banalizaría el texto completamente, se puede evitar, ¿sí? Si se asume que hay más de una noción de verdad en juego, ¿sí? Si hay más de una noción de verdad en juego, uno perfectamente podría suponer, por un lado, que la sensación es falsa en uno de los sentidos, pero es verdadera en el otro, ¿sí me entienden? Es como es verdadero, verdadero tiene sentidos distintos, o otra versión de exactamente de lo mismo, uno podría asumir que uno de los dos sentidos de la oposición verdad-falsedad o del predicado verdadero no le cabe de ninguna manera a la sensación, ¿sí? Es decir, que habría una especie de error categorial si uno califica en ese sentido de verdad, de verdadero, a la sensación, ¿sí? Entonces, uno podría decir en tal caso que la sensación es verdadera en el sentido pertinente, en el sentido que le cabe, pero que no es ni verdadera ni falsa en el sentido que no es pertinente, de la misma manera que cuando uno dice que las vacas no son números, por ejemplo. ¿Sí me entienden ustedes? ¿Mm? Bueno, esa es la precisión. Ahora sí ocupémonos de la bendita implicación, ¿sí? Entonces, en esa implicación, si hay verdad, hay ser, ¿sí? ¿Qué quiere decir ser? ¿Mm? Tengo más argumentos, aquí les presento solamente el contorno general, pero hasta donde yo entiendo, la noción de ser aquí hay que entenderla como la de una propiedad de un objeto determinado. De hecho, el texto va a utilizar una forma en genitivo, el ser de X. Eh, Obviamente no creo que para la importancia que les está dando aquí a esa propiedad pueda tratarse de cualquier propiedad. En particular, no podría tratarse de una propiedad a la cual se tenga acceso empíricamente, simple y llanamente porque el pasaje lo que quiere es mostrar que a eso no se tiene acceso empíricamente. Y el mejor candidato es, obviamente, lo que Aristóteles va a llamar la esencia y Platón la esencia o usía de X. Es decir, estamos hablando de esa propiedad que explica qué es X, por un lado, y que en esa medida es capaz de explicar, en principio, cualquiera otra de las propiedades pertinentes para entender a X. ¿Sí? El pasaje, pues, si esa es la noción de ser que está en juego, estaría, por un lado, asumiendo la anterioridad epistémica de la esencia de la pregunta qué es con respecto a la pregunta cómo es tan hermosamente tematizada en el Menón. Pero por otro lado, el pasaje obviamente estaría tratando de mostrar que a esa esencia no se accede empíricamente. ¿Estamos? Entonces es como la caracterización que doy del término ser. Ser es, hay que entender aquí, la esencia de. Vamos ahora con cuál es la noción de verdad que está en juego. Puesto que la esencia es simplemente una propiedad y da lugar da lugar a un predicado, es muy claro que la noción de verdad que tiene que estar en juego es una noción proposicional, ¿sí? Aquí lo que está en juego es hablar de la verdad de proposiciones, ¿sí? Eh,
Pero por otro lado, no cualquier proposición puede ser calificada de falsa o verdadera, porque si nos han traído aquí esa estructura socrática, yo diría, porque eso está en el Menón, esa estructura jerárquica, epistémica del Menón, es porque esa noción de verdad tiene que ser solidaria precisamente de esa estructura, es decir, no podemos calificar de verdadera la proposición P, tenemos que calificar de verdadera la proposición B integrada dentro de un sistema, en cuya base obviamente estará la proposición que nos define qué quiere decir P, ¿sí? La verdad de X, esa es una fórmula que él utiliza también, será entonces la verbalización del conjunto de proposiciones que le pertenecen a ese X y que estarán estructuradas a partir de su esencia. Y si es así, si esta es la versión que hay que dar de la noción de verdad que está en juego, pues es muy claro el argumento, y el argumento no tiene ningún problema. Es decir, si esa es la noción de verdad, tener acceso a la esencia, al ser, acuérdense ustedes, de X, es una condición necesaria para tener acceso a la verdad de X en ese sentido, puesto que es entender el fundamento. ¿Sí? 5 minutos más. La pregunta entonces que hay que hacerse es si aquí estamos hablando de la misma noción de verdad que cuando se hablaba de infalibilidad de la percepción. Y yo tengo la impresión de que no se trata de la misma noción de verdad. En primer lugar, nunca ha estado en juego ese modelo epistémico jerarquizado. ¿Sí? Nunca, nunca. Luego, entonces, esa noción de verdad no valdría acá. Y en segundo lugar, eso es un tanto más delicado y problemático, y aquí tengo bastante trabajo por hacer. No creo que se haya tematizado la infalibilidad de la sensación, haciendo referencia a una infalibilidad proposicional, en términos de verdad proposicional. ¿Sí? Hay pasajes que evidentemente lo hacen, dado que la tesis de Teteto y la tesis de Protágoras se equivalen, y dado que la tesis de Protágoras, acuérdense ustedes, es planteada también en términos de toda opinión es verdadera, pues claro que aquí está en juego la verdad proposicional, eso ahí no hay discusión. Pero hay una cantidad de ejemplos en el Teteto, y aparte de eso está todo ese modelo de los sutiles, de los choques, etcétera, donde a la hora de la verdad, ahí no está en juego la verdad proposicional, ¿sí? Es más, el argumento en el que estamos puede entenderse perfectamente, y yo creo que eso es una interpretación correcta, como una manera de mostrar que la actividad perceptual nada tiene que ver con proposiciones, ¿sí? Eh, Sería imposible armar proposiciones sin los comunes, sin la cópula, sin la unidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, miren ustedes, la actividad perceptual en este pasaje en concreto es tan humana como animal, y yo dudo mucho yo dudo mucho, de una de nuestras discusiones con Jairo, yo dudo mucho que Platón quiera atribuirle a los animales algún tipo de actividad que tenga que ver con proposiciones, ¿sí? Eh, en todo caso, en cualquiera de las dos opciones que estoy tratando, yo creo que lo que sí es claro es que la noción de verdad que está aquí en juego no es la noción de verdad que se estaba utilizando cuando estaba hablando de infalibilidad de la percepción, y por tanto esa infalibilidad perceptual queda incólume. No se está tocando, de hecho, ¿sí? No se está tocando. Eh, Cuando se está sosteniendo aquí, esa es mi interpretación, que la percepción no da acceso a la verdad, yo tengo la impresión de que lo que se está diciendo es que el verdadero y falso, en ese sentido proposicional y jerarquizado, no son propiamente predicados de la sensación. Es decir, estoy dándole por el lado del error categorial, lo que se está diciendo es, ahí no cabe esa verdad, pero la otra verdad de la que nos han tematizado, esa no se ha tocado. Creo, pues, espero haber dado algunas buenas razones para mostrar que la infalibilidad perceptual que se ha postulado y explicado en ese retoñito, en ese primer retoñito tricéfalo de Teteto, no es puesta en cuestión. Creo o espero también haber mostrado que Sócrates tiene un reconocimiento no solamente tácito, sino explícito de que eso tal vez sea imposible. Y eso puede interpretarse en términos de que eso tal vez no le interesa, no es un propósito que le interese, ¿sí? Si se acepta eso, tal vez me puedan aceptar también, y este es el propósito general, que este ejercicio
que se ha llevado a cabo no es un ejercicio meramente destructivo, ¿sí? Yo asumo, y creo que Platón también, que la infalibilidad es un rasgo importante para caracterizar la ciencia, dado que se la encontró dado que se la ha encontrado en la percepción. Es importante para cualquier investigador sensato entender cómo se produce, qué es lo que pasó ahí, cuáles son los resortes para que ella se produzca. ¿Para qué? Pues simple y llanamente para entender qué es lo que está en juego allí. O tal vez también quiero escandalizar aún más a mis colegas platónicos, tal vez también para que pueda haber el fundamento para una noción empirista de lo que hay que entender por ciencia, como ocurrirá después con el discípulo del que hablábamos, Aristóteles, y con prácticamente todas las escuelas helenísticas. En todo caso ese formidable retoñito de ese padre primerizo que este teto no parece que esté para ser abortado, sino más bien para ser cuidado y contemplado. Eso es todo. Alfonso, muchas gracias por la presentación, por el cuidado del tiempo, perfectísimo. Antes de empezar con las preguntas, algunas cuestiones importantes. Las personas que se inscribieron por portafolio, que van a tener un certificado, deben llenar nuestro formulario de asistencia, que lo encuentran ahí en el chat, en el último link, y lo estaremos compartiendo. Por favor, hoy y mañana llenen ese formulario de asistencia para que luego puedan descargar su certificado a través de la opción portafolio de la Universidad de Antioquia. Recuerden que quien no lo ha hecho lo puede hacer, se puede inscribir hoy mismo, se puede inscribir en este momento, incluso mañana. Importante entonces que nos dejen su formulario. Bien, entonces también les recuerdo que pueden hacer sus preguntas por el chat de preguntas y respuestas, o si alguien quiere preguntar a viva voz, puede levantar la mano. Tenemos la compañía de nuestra comunicadora Laura Chandía, que nos ayudará a compartir sus preguntas. Así que si alguien tiene alguna pregunta o alguna de las invitadas panelistas tiene alguna pregunta, podemos empezar a preguntarle al profesor Correa. Sí, Andrea. Yo tengo una chiquita y de pronto va a sonar críptica porque no me di cuenta si usted lo conectó en alguna parte del texto. Seguro me distraje y no estoy, no estoy segura, pero quería saber si esa separación de ese demostrar el error categorial que existe al atribuir valor de verdad a la percepción significaría también atacar por esa vía al relativismo. Digamos, mostrar que en el seno del relativismo una, una base perceptual que es la que da lugar a la postura relativista, eso por una parte, y por otra parte, si entonces uno podría distinguir entre el empirismo y el relativismo, ¿sí? Precisamente haciendo énfasis en el error categorial que usted señala. Eso, para no demorarme más. Con respecto a lo primero, muy claramente sí, es decir, pero no solamente en el argumento final, sino de para atrás, toda la aparición ahí y la asimilación, mire usted, de la tesis de Teteto y la tesis de Protágoras, que históricamente no tiene ningún sentido hasta donde logro entender por lo que se sabe de Protágoras, es un tipo de ejercicio que quiere mostrar que el relativismo, para llamarlo de esa manera, el relativismo tiene una base perceptual notoria. Sí, eso es muy claro. Yo la impresión que tengo es que él está midiendo fuerzas con respecto a ese relativismo. Él mismo ha producido una máquina formidable. Yo no creo que él se la crea, ¿sí? Pero la máquina que él produjo siempre me ha impresionado por el detalle la sutileza que supone como para fundamento de ese relativismo tal como lo podía entender Protágoras. El argumento final, ¿sí? El argumento final, al menos en la letra, tiene la pretensión de poner en evidencia que el relativismo se va a acabar, ¿sí? Simple y llanamente porque
ese relativismo del que estamos hablando acá quedaría cercenado si se le niega todo acceso a la verdad. Lo que yo estoy tratando de mostrar es que a la verdad no es lo que pasa, no es lo que pasa, no es lo que pasa. Ahora bien, yo mismo no estoy distinguiendo entre empirismo y relativismo, no lo estoy distinguiendo, pero no lo estoy distinguiendo dentro de la presentación, es decir, pero sí, lo que sí no quiero postular es que Platón se case con el relativismo, ni mucho menos, pero lo que sí quiero, porque como le dije al comienzo, esto es como pensando no solamente en esta sección, sino de para adelante, eh, es poner en evidencia que esto no es para votar y que Platón, dado el tipo de trabajo que ha hecho, no puede echar no puede ahogar al bebecito que acaba de constituir, incluso si hay que hacerle modificaciones, incluso si no tiene que admitir el áclito tal cual, incluso si no tiene que admitir todo eso es completamente cierto. De hecho, es lo que pasará en Aristóteles. Usted sabe muy bien que Aristóteles va a tener una propuesta donde se va a defender la infalibilidad perceptual también, ¿sí? Por un lado, pero por otro lado no se va a reducir todo a la infalibilidad perceptual, ¿sí? Eh, bueno, no sé si le contesté, dije muchas cosas. ¿No? Muy bien. Gracias. Gracias, Andrea. María Angélica y después Carolina. Ahí está, logré silenciarme. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Muy interesante. Yo solamente quería hacer una reflexión. Yo comparto esto de que en el Teteto, como vos muy bien mostraste y sabés más y profundizaste, la intención no es destructiva del Elenjos, sino en todo caso exploratoria y constructiva, ¿no? A medida que se va avanzando, se va investigando y profundizando en el tema, que acá es el tema del conocimiento. Pero quería compartir que para mí también eso ocurre con los diálogos tempranos, en menor medida, ¿no? Pero yo creo que la intención, por ejemplo, en el Laques, no es meramente refutar todas las definiciones, sino que a medida que se va avanzando en esa refutación, se va también construyendo una aproximación a qué es la valentía, aunque no se termine en una solución acabada, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las últimas definiciones de que la valentía es lo que hay, es saber lo que hay que temer y lo que no hay que temer, ¿no? Se acerca bastante al concepto de valentía que vamos a encontrar en República, por ejemplo, ¿no? Sí queda aporético porque dice, bueno, de todas las cosas, es acerca de todos los bienes y los males, dice Nicias, bueno, no, sería la virtud completa, no sería la valentía una parte de la virtud, y ahí queda el interrogante, digamos. Pero me refiero a que me parece que esa intención está en los diálogos tempranos de manera más modesta, porque sin duda que el Teteto es mucho más complejo, como muy bien vos nos mostraste. Pero me parece que la intención de los diálogos aporéticos de Platón es siempre hay algo exploratorio, además de lo más obvio que es la refutación. No sé qué pensás de eso. No, creo que tienes razón, y creo que sí tengo que matizar un poco más esa noción de aporía. A ver, sí tengo la impresión, por un lado, de que los diálogos socráticos, salvo el Laques, en particular con esa interpretación excelente de este gringo, no me acuerdo cómo es que se llama ahorita, que lo pone como una muestra constructiva del Elenjos, mi punto es el siguiente, mi punto es, ninguno de esos diálogos recoge resultados de manera tal que tengan que poderse integrar dentro de lo que puede ser una respuesta, o mejor aún, para plantearlo desde un punto de vista hermenéutico. Me parecería un error suponer que cualquiera de esos resultados o distinciones que esté en juego dentro de los diálogos socráticos cuente propiamente como una distinción que valga como doctrina, como algo establecido. Eso es lo que quiero decir. Mientras que el Teteto, en particular en ese encadenamiento entre
la primera definición, la segunda y la tercera, ¿sí? Que es una progresión que va desde las opiniones, pasando a las opiniones verdaderas, para llegar finalmente a las opiniones verdaderas con logoi, ¿sí? Lo que nos muestra es que el camino es el correcto, ¿sí? Y cada uno de los pasos va a tener que ser integrado después. Es decir, dudo mucho, podemos discutir de si Platón va a tener una epistemología empirista al final de su vida, pero dudo mucho que Platón ponga en cuestión el hecho de que la ciencia tenga que ser infalible y objetiva. Dudo mucho. Y eso es una intuición que aparece precisamente cuando se está evaluando el primer bebé, ¿sí? Dudo mucho que Platón vaya a tener que distinguir entre tipos de objetos, en función de la naturaleza de los objetos, para poder hablar del tipo de acceso epistémico que se tenga a ellos. Y cuando introduce el heraclitismo, independientemente de si hay que admitirlo o no, tú sabes muy bien que hay una discusión muy grande. Yo no creo que él esté tragándose todo y que está desarmando un modelo teórico interesante, pero que no lo quiere completo. Pero sí hay algo de eso. Sí hay, por ejemplo, en el heraclitismo la distinción entre dos tipos de movimientos, sí hay la necesidad, pues, de tematizar el movimiento correctamente, y sí hay lo que luego va a aparecer en el Timeo y en otros diálogos, donde muy claramente está hablando de el cuerpo humano y de cosas por el estilo, ¿sí me entiendes? Y necesita apelar a datos empíricos, o en el Fileo, que es otro texto así fabuloso en ese sentido. Eso es lo que quiero decir, eso es lo que yo no percibo en esos diálogos aporéticos tempranos y que sí percibo acá. Claro, no hay la respuesta definitiva, pero vamos por el buen camino y todo lo que hemos dicho lo podríamos o lo deberíamos integrar en una definición futura. Esa es la sugestión. Es ambicioso, entiendo, pero esa es la sugestión. Gracias, María Angélica. Muchas gracias. Carolina, te escuchamos. Hola a todos, Alfonso. A mí me encantó eso. Yo no sé si estoy de acuerdo con todo, pero por lo menos me pareció todo buenísimo. Y hay dos cosas y de pronto tengo una pregunta que realmente no es una pregunta, de pronto es una confusión mía porque de pronto no te entendía algo. Pero hay dos cosas que me parecen muy importantes. La primera, en la que tú dices, con el ejemplo del dientecillo, al principio te entendí dientecillo y yo, ¿cuál diente? No, el ejemplo del dientecillo. Sí, yo sí creo que es importante tener en cuenta que en el teteto no se está tratando, o al menos no es un relativismo ramplón de que las cosas me parecen a mí de una manera y al otro de otro, sino que está en cuestión también el objeto mismo. El objeto mismo se presenta de manera diferente, no porque, digamos, sea una deficiencia perceptual, una deficiencia en el aparato cognitivo, sino porque el estatus mismo del objeto está en cuestión. El estatus ontológico mismo del objeto está en cuestión. Eso me parece supremamente importante y me parece que esa es una premisa muy importante para entender esa conexión que tú estás tratando de hacer con el final. Porque efectivamente no es una cuestión proposicional, no es una cuestión de establecer la verdad en términos proposicionales. Y yo creo que ahí justamente está la clave. Ahora bien, la pregunta concreta es esta. Nuestro colega Fabián Mie tiene ese artículo gigantesco que se llama Plato Grammaticus, en el que justamente él habla de la doctrina del sueño, de la doctrina así secreta del sueño de Sócrates acá en el Teteto, y en donde está ese argumento de las partes y del todo que es tan similar al que aparece en el Cratilo. ¿Y por qué me llama la atención eso? Porque es que en el Cratilo también está en cuestión el estatus ontológico del objeto. También está en cuestión de que la esencia del objeto sea la misma siempre, ¿no? En algún momento se dice, no, como es cambiante, no se puede tener conocimiento de ella porque en el momento en que la atrapamos se vuelve otra cosa. Y eso se resuelve en el Cratilo. Bueno, esa era mi tesis, yo no estoy muy segura de que ya la pueda sostener nunca más, pero eso se resuelve en el Cratilo con esa distinción entre los nombres primarios y los nombres secundarios, ¿no? Hay como una estructura básica de las cosas a la que no tenemos ningún acceso y otra convencional que es a la que nosotros nos referimos. Pues en este teteto también aparece eso, ¿no? Lo de que no es posible conocer los elementos últimos de las cosas, pero sí su conglomerado.
Entonces yo me pregunto si de pronto esas dos cosas podrían estar conectadas y podrían ayudarte a hacer el tránsito entre la primera parte y la última, porque efectivamente yo sí creo que esa premisa que tú estás mostrando, y es que esto no es una cuestión de que las cosas sean distintas porque a mí me parecen de una manera distinta al otro, sino porque el estatus mismo de la cosa está en cuestión. Me parece que tiene esos dos desarrollos en tanto en el Platón del Cratilo como acá en el del Teteto, curiosamente ornamentados con las mismas teorías, con Protágoras y con Heráclito. Entonces, no sé qué piensas tú de eso. No, me parece una buena pista. No, no me estoy refiriendo a la sección final de ninguna manera, porque es muy complicada. El extensísimo artículo del admirado Fabián tiene que ver es con esa sección final, tiene que ver, pero creo que lo que tú sientes como camino va en el sentido de lo que yo estaría buscando. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y sí, el relativismo que se está defendiendo aquí es un relativismo que da lugar a objetos que son distintos, es un relativismo objetivo de alguna manera. Ese es como el gran resultado, de esa formación del bebecito, integrando las tesis, y en particular de la inclusión de Heráclito, de que no pude hablar, pero ahí también tendría cosas que decir del Heráclito que está aquí en juego, pero esa es la consecuencia, y por tanto sí, de acuerdo, el ejemplo del vientecillo no es el ejemplo de que el vientecillo es para mí, solo para mí, sino que el vientecillo es, si acaso se puede decir, es frío, y el vientecillo es para ti caliente, pero también es, si acaso se puede decir, son dos vientecillos. Eso es lo fabuloso. No, buena pista, me parece muy buena pista. No había pensado en integrar ese argumento final, pero va en el sentido, es decir, que estaríamos de alguna manera recuperando cosas que ya habían sido planteadas antes. Lo voy a explorar. Muchas gracias por la pista. Muchas gracias por la pista, Gabriel. Bien, gracias Carolina. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos hoy con el reto. Muchas gracias. No, yo sigo acá, yo sigo escuchando acá. Perfecto. Bien, entonces nuestra siguiente invitada se alista.